Buenas tardes, el día de hoy platicaremos un poquito sobre lo que son los trastornos adictivos. El sistema de recompensa cerebral es un circuito que literalmente nos motiva a vivir, a repetir lo que nos da placer y también puede ser clave en conductas tan diversas como enamorarse, comer chocolate o incluso desarrollar una adicción. Voy a presentar a mis compañeras Melissa Sarabia, Dana Coronado y yo, Luisa Fierro, presentando el tema sistema de recompensas. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Valdés. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy el doctor Eduardo Valdés, soy médico por la UABC. Después hice la especialidad de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es un tema que me interesa. Me gusta bastante el tema de las adicciones. Tuve una estancia de 3 meses en el Hospital del Mar en Barcelona, en la clínica de adicciones y de neuropsiquiatría. Entonces, platiquemos de este tema bastante interesante para aprender entre todos. Muy bien, muchas gracias, doctor. A manera de introducción, voy a definir qué es el sistema de recompensa. Es una red neurobiológica centrada principalmente en la vía dopaminérgica mesolímbica. Esta involucra neuronas dopaminérgicas que se originan en el área tegmental ventral y se proyectan hacia las estructuras clave como el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y otras regiones límbicas. Funciona como una especie de motor de la motivación. Este sistema utiliza una sustancia química llamada dopamina que va a actuar como un mensaje de placer. Cuando hacemos algo que nuestro cerebro considera valioso, esta dopamina se va a estar liberando y eso nos hace sentir bien y con ganas de repetir esta acción. ¿Podría comentarnos, doctor, en qué etapa de la vida inicia el desarrollo de este sistema? Realmente el sistema límbico es uno de los sistemas más antiguos o más primitivos en los cerebros, ¿no? O sea, lo compartimos con los animales, entonces es algo que está presente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Empieza justo como mencionas como una de las partes principales es el área tegmental ventral, que está en el mesencéfalo, o sea, no estamos hablando de las partes más desarrolladas, como es la corteza, pues va a estar presente realmente desde que nacemos. A partir de ahí se va a ir desarrollando. Justo como mencionas, nos puede ayudar con la parte del placer, pero también nos ayuda con la parte de la aversión, ¿no? Entonces, ambas situaciones. Pues hablando ahorita, retomando lo que compartían antes sobre las vías de este sistema y qué neurotransmisores vamos a tener presentes, pues se sabe que este sistema funciona a través de varias vías o caminos de comunicación entre las distintas zonas del cerebro que mencionaba. Las más importantes siendo la vía mesolímbica y la vía mesocortical, que pues sabemos que suena un poquito complicado, pero entendido de una manera simple, va a ser que la vía mesolímbica va a ser esta que dice, eso se siente bien, hay que repetirlo. Y está muy relacionada con lo que es el placer inmediato, la emoción, nos ayuda a asociar ciertas experiencias con las recompensas, ¿no? En especial en este sistema. Y la vía mesocortical, que en cambio va a ser más reflexiva y se conecta con una parte del cerebro que usamos para tomar decisiones, planear y pues ya ver a un futuro, ¿no? Y como ya mencionaron la dopamina, pero sabemos que hay otras sustancias como la serotonina, el glutamato y endorfinas que colaboran como en cómo sentimos placer y cómo regulamos el estado de ánimo y aprendemos de qué es lo que nos pasa. Doctor, ¿cómo se relacionan estas vías con distintas funciones naturales del ser humano? Perfecto. Bien, pues bueno, sí, justo, ¿no? Tenemos 4 vías dopaminérgicas principales. Realmente hay una quinta, pero que todavía no la entendemos muy bien. Pero bueno, hablaríamos de la vía tuberofundibular, que tiene que ver con la parte de prolactina, con la vía mesolímbica, ¿no? Que justo es la que va a conectar el área tegmental ventral, que es una de más bien es la zona donde más neuronas dopaminérgicas hay en el cerebro y que va a tener proyecciones hacia el núcleo accumbens, ¿no? Bueno, en la vía mesolímbica, entonces lo que vamos a hacer es, cuando tenemos algún estímulo agradable, ¿no? Sea un alimento, sea una bebida, sea sexo, sea una relación social, va a hacer que pueda, si es algo placentero, va a haber una liberación de dopamina hacia varias estructuras. Una de las principales es el núcleo accumbens, ¿no? En el núcleo accumbens se va a recibir toda esta dopamina y es donde va a empezar esta sensación de placer, una sensación de que lo que estoy haciendo me está gustando, ¿no? También ahí voy a tener proyecciones hacia, como había mencionado, hipocampo, que hipocampo tiene mucho que ver con la memoria, ¿no? En poder guardar en mi memoria qué fue lo que comí. También la amígdala, que también es una parte muy importante del núcleo accumbens, que también esa es la que nos da principalmente la sensación de miedo. Entonces, vía mesolímbica tiene mucho que ver con esto de cómo siento el placer de la actividad. Ahora, en la vía mesocortical, que justamente va a haber proyecciones desde el área tegmental ventral hacia la corteza cerebral,
tiene más que ver justo con la parte consciente, es una parte consciente del estímulo. Entonces, esas son las dos vías principales que tienen que ver con el sistema de recompensa. Adentrándonos un poco más pero a las funciones como tal del sistema de recompensa. Sabemos que está Ujú. involucrada la motivación, que ese es el sistema de recompensa activa la motivación. Es decir, que nos va a impulsar a actuar para conseguir una meta placentera o necesaria. O sea, asociando estímulos con consecuencias gratificantes, que es lo que hemos venido comentando. También el placer, que media la experiencia emocional positiva al recibir recompensas naturales como comida, afecto, éxito, mediante la liberación de dopamina principalmente. Y el placer no solo Ujú. implica la recepción de dopamina, sino su integración con todos estos circuitos y que van evaluando el valor endónico del estímulo. También en la revolución conductual y la toma de decisiones, que interviene en la evaluación del costo-beneficio al tomar decisiones, especialmente las que implican gratificación inmediata con las de gratificación diferida. Entonces, la corteza prefrontal dorsal regula el control inhibitorio sobre las conductas recompensantes y su disfunción pues se asocia a impulsividad y tomas de decisiones como riesgosas. Entonces, la exposición repetida a estos estímulos puede aumentar o disminuir la sensibilidad de estos circuitos, ¿no? Desde un punto de vista más neurobiológico, ¿cuáles son las conductas o experiencias cotidianas que activan este sistema de manera natural sin ningún tipo de intervención de sustancias externas? De las cosas principales, ¿no? Hablaríamos de alimentos, pero es algo externo, ¿no? Bebidas, o sea, es algo externo. La sexualidad, el sexo, ¿no? Al final de cuentas también sería algo medio externo. Pero también justo el afecto, ¿no? Inclusive, aunque no haya un estímulo físico presente, lo que hablabas de anticipatorio, también activa el sistema de recompensa, ¿no? Hay estudios que se hicieron con ratas, con animales, ¿no? También hay un estudio en el cual estaban examinando cómo era la respuesta a nivel cerebral cuando hablabas con personas acerca de que te podías ganar un premio por un concurso, ¿no? Entonces, al saber yo que me puedo ganar una cantidad monetaria específica, eso va a empezar a estimular a mi sistema de recompensas, ¿sí? Aun cuando yo todavía no haya ganado. Y entre más dinero tengo, entre más dinero es el premio, más estímulo va a haber, ¿sí? De la misma manera, si hablamos de situaciones en el día a día, digo, podemos hablar de cariño, de amor, de éxito, ¿no? Del hecho de que me digan muy bien, lo estás haciendo excelente, te sacaste buena calificación. Todo eso van a ser estímulos que van a activar el placer, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de situación pues sí, que me pueda hacer placentera, lo va a activar. Y como decía, también las situaciones que no sean placenteras, ¿no? Para poder evitarlas en el futuro. ¿Nos podría decir cuál es la razón evolutiva o adaptativa detrás de que sintamos placer ante este tipo de actividades o cómo el sistema de recompensa actúa como un mecanismo pues, de supervivencia, vaya? Como mencionábamos, el sistema límbico es de los sistemas más primitivos a nivel cerebral, ¿no? De hecho, pues está muy adentro del cerebro, ¿no? Es como de la parte, es mesencéfalo, es muy adentro y luego ya empieza muy importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar a la supervivencia de la especie, ¿no? Justo es, necesito comer para poder sobrevivir, necesito tomar agua, necesito tener sexo, ¿no? Para poder procrear, ¿sí? Entonces, todas estas actividades, bien las podemos llamar como actividades muy primitivas, ¿no? Entonces, este sistema de lo que se encarga es que al ser, sea un animal, sea una persona, le guste lo que le va a poder ayudar, ¿no? Entonces, yo de esta manera me doy cuenta que si como algo, esto me va a dar placer y eso, de esa manera mi cerebro se asegura o pues sí, la misma naturaleza se asegura de que yo vaya a seguir comiendo. Justo hablando, por ejemplo, de alimentos, habría una mayor activación del sistema de recompensas si como un alimento muy alto en azúcares y grasas que si como una espinaca, ¿sí? ¿Esto significa que la espinaca es mala? No, la espinaca es muy buena, ¿cierto? Pero para la supervivencia, primitivamente en el mundo antes de la modernidad, era mejor para la persona que se comiera un alimento muy alto en grasas. ¿Por qué? Porque como no voy a tener comida todo el tiempo disponible porque no había en supermercados, pues es mejor que tenga un alimento muy alto en grasas y en energía que me va a permitir poder sobrevivir si después viene un periodo cuando no hay comida, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual existe y esa es la razón evolutiva, ¿no? La preservación de la especie. El sistema de recompensa va de la mano con la plasticidad cerebral y el refuerzo, por lo que tenemos que entender qué significa cada una de estas. La plasticidad cerebral son las modificaciones estructurales y funcionales en las sinapsis neuronales,
como alteraciones en la fuerza de las conexiones excitatorias, la densidad de espinas dendríticas y la expresión de los factores transcripcionales. Esta es una capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse con el tiempo. Esto puede pasar cuando aprendemos cosas nuevas, vivimos experiencias importantes o también cuando pasamos por situaciones difíciles como el estrés. El refuerzo es lo que hace que queramos repetir una acción. Si haces algo y eso te hace sentir bien, como ya lo comentó el doctor, el cerebro lo recuerda y quiere que lo hagas otra vez. Eso se llama refuerzo positivo. También existe el refuerzo negativo, que no es que se trate de castigos, sino que es hacer algo para evitar sentirse mal. ¿Nos pudiera comentar, doctor, cuáles son las etapas de la vida en donde hay más plasticidad? No podríamos decir que a los 30 años se acaba la plasticidad y ya no hay. No funciona así, pero definitivamente va de mayor intensidad a menor intensidad. Entonces, desde los primeros 5 años muy, muy, muy alto, ahí pasamos, adolescencia todavía sigue alto, 25 años a lo mejor empieza a bajar un poquito, y ya si hablamos de los 50, 60, ahí ya llega un punto en el cual no hay mucha plasticidad, pero sí se puede estimular a través de el estudio, de la lectura, del ejercicio, de la psicoterapia, ¿no? Son actividades que me ayudan a continuar de alguna manera, pues sí que haya todavía cierta sensibilidad. Bueno, ya hablamos sobre el sistema de recompensa se activa pues de forma natural, pero también sabemos que este mismo circuito puede ser alterado por estímulos como ocurre con ciertas sustancias o conductas adictivas y justamente por eso queremos abordar ahora este punto crucial. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo podría explicarnos cuáles son las principales diferencias neurobiológicas y conductuales entre una recompensa natural y una artificial? Ok. Pensemos que la recompensa natural, como el alimento, por ejemplo, ¿no? Va a ser una activación regulada del sistema de recompensa, ¿sí? Cuando hablamos de alguna sustancia, alguna droga o algún otro tipo de conductas, va a haber una activación mucho más intensa, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo tipo, pues, no sé, hablaremos de ejemplos, pero pensemos, por ejemplo, en la cocaína, ¿no? La cocaína, ¿qué es lo que va a hacer? Es una droga que va a ser, al momento que yo consumo cocaína, va a haber mayor liberación de dopamina, va a haber mayor liberación de noradrenalina y además se va a evitar voy a bloquear la recaptura de las mismas, por lo cual hay una concentración muy alta de estas sustancias en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, esto va a hacer que sea una activación muy intensa, muy fuerte, muy rápidamente, y eso va a tener cambios negativos a la larga. ¿Por qué? Si yo hago una estimulación no controlada, no regulada, sino muy intensa, lo que va a pasar es que si está por mucho tiempo sostenida, va a haber una regulación a la baja de los receptores, ¿no? Porque es como la hendidura, la neurona va a decir como, oye, aquí hay demasiada dopamina todo el tiempo, necesito Claro. disminuir receptores, ahí ya estaríamos hablando de tolerancia, ¿no? Justo abarcando este tema que mencionó sobre la tolerancia y la dependencia, que son pues súper ligadas al funcionamiento de este sistema de recompensa, ¿nos podría explicar cómo se desarrolla esta tolerancia y esta dependencia en el cerebro o qué cambios se observan en los receptores dopaminérgicos, en la plasticidad sináptica o en la actividad de la corteza prefrontal con el uso repetido de una recompensa artificial? Ajá, va, justo, ok. Entonces, voy a tener una recompensa. En este momento pensamos en alguna droga, ¿no? Entonces, hay una respuesta muy alta. Hay una activación muy intensa del sistema de recompensa. El núcleo accumbens está como a todo lo que da. Y esto no se puede mantener a la larga, ¿no? Entonces, lo que pasa es que va a haber downregulation de los receptores. Hay menos receptores para que de esta manera haya menor estimulación, ¿sí? Y eso significa que cuando se acabe el estímulo, estos cambios no son para siempre, pero digamos que son por un tiempo, van a estar constantes. Entonces, consumo una droga, consumo cocaína, me da este como high importante, me da esta sensación de bienestar, mucha dopamina, mucha activación del sistema de la vía mesolímbica, y a la próxima vez que yo quiera consumir, porque justo entonces ahí estamos hablando, ¿no? La amígdala va a decir que rico, la hipocampo va a decir, oye, esta memoria está bien, se sintió bien. Hay toda una respuesta en la cual yo voy a querer volver a buscar ese estímulo, ¿cierto? La próxima vez que lo haga, como mi sistema va a estar desensibilizado porque ya tuvo mucho estímulo,
voy a volver a consumir la misma cantidad de droga y ya no me va a dar la misma respuesta. ¿Por qué? Porque hay menos receptores. ¿Por qué? Porque hay down regulation. ¿Por qué? Porque el sistema dice, me tengo que proteger. Entonces ahora voy a tener que consumir más sustancia para poder alcanzar el mismo nivel de estimulación, pero va a volver a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, por eso pasa la tolerancia, porque ahora cada vez voy a necesitar mayor dosis de cualquier tipo de sustancia para poder alcanzar el mismo placer. Ahora, al nivel de corteza prefrontal, eh, lo que va a pasar también es que va a haber una inhibición, ¿no? Hay varios factores que van a empezar a pasar a nivel prefrontal, que es la parte consciente, pero va a haber una inhibición del prefrontal, lo cual justo generalmente el prefrontal inhibe, ¿no? Lo hablaban hace ratito, un negativo más un negativo se hace un positivo, ¿no? Entonces, si normalmente el prefrontal me inhibe y yo inhibo el prefrontal, eso quiere decir que voy a liberar respuestas. Quiere decir que una persona, por ejemplo, va a empezar a tener conductas compulsivas, ¿no? A lo mejor de empezar a consumir ya más veces, ya sin pensar en las consecuencias, a lo mejor con el alcohol. Ok, ya estoy consumiendo y sé que no debo consumir porque mañana tengo que ir a la escuela. No me importa porque ya mi prefrontal ya no está funcionando, entonces ya no inhibo, entonces voy a empezar a consumir más y más. Hay una respuesta compulsiva. Hace ratito también mencionaban algo muy importante, ¿no? Llega un punto dentro de la adicción en el cual ya ni siquiera el consumo va a ser para sentirme bien. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor la misma tolerancia ya no me va a hacer posible sentirme tan bien como la primera vez, pero voy a consumir para evitar el malestar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mi sistema, como estuve tan alto de dopamina, tan alto, cuando ya no está viendo estímulo, hay un bajón, ¿no? Dopamina y serotonina tienen mucha relación inversa, entonces si aumento mucho la dopamina, la serotonina está más abajo, eso me puede afectar en mi estado de ánimo, entonces ahora voy a empezar a tener esta conducta compulsiva de consumir, ya no tanto para sentirme bien, sino para no sentirme mal. Hablando un poquito de la alteración clínica, ¿no? Ya cuando ese sistema no funciona, es donde nos impulsamos a buscar pues lo que hace bien, lo que ya estábamos hablando, ¿no? O sea, ya sean repetir conductas incluso dañinas o dejar de sentir placer por cosas que pues ya disfrutábamos y ahora no. Ujú. Alteraciones de este sistema de recompensa se han relacionado con varios trastornos psiquiátricos, como el del que estamos hablando, y de los más conocidos y preocupantes, pues el tema de adicciones, ¿no? Desde droga, alcohol, hasta juegos, comidas, redes sociales, sexo, todos estos comportamientos tienen algo en común, o sea, van a activar de forma intensa, que es lo que venimos mencionando, el sistema de recompensa, y con el tiempo lo que lo va modificando. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué trastornos psiquiátricos, además de las adicciones, pueden aparecer con ese sistema de recompensa alterado? Varios, ¿no? Justo mencionabas, la depresión es uno de ellos. Entonces, en la depresión puede estar alterada esta parte de capacidad hedónica, que es el poder sentir placer. Entonces, no hay buena respuesta ante los estímulos. Entonces, si yo estoy deprimido, por más que pueda, no sé, justo, a lo mejor me puede activar el sistema de recompensa el salir y ver el sol y escuchar los pajaritos cantar, ¿no? Y decir, ay, qué bonito día. Eso ya no va a estar funcionando. Entonces, la depresión está alterado, ¿no? Mencionabas, bueno, las adicciones es el principal, mencionabas la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia justo hay alteraciones en las vías mesolímbica que está hiperestimulada, por lo cual eso, exceso de dopamina me va a dar delirios, me va a dar alucinaciones auditivas, y también hay una hipofunción de la vía mesocortical, por lo cual está muy afectada la parte de la volición, el querer hacer las cosas, el buscar hacer las cosas, entonces directamente puede estar afectado. En el TDA, ¿no? En el TDA también es muy importante, está afectado también este sistema. Justo hablaban, hace ratito hablábamos de la capacidad de la gratificación pospuesta, ¿no? No algo inmediato, sino en el TDA hay una incapacidad para poder lograr esto y lo que busco es la gratificación inmediata, ¿sí? También, por ejemplo, en los trastornos trastornos de alimentación, ¿no? También podríamos hablar ahí, justo en la anorexia, en la bulimia, a lo mejor en el trastorno por atracones, ¿no? Entonces, justo a lo mejor como algo, hay una respuesta dopaminérgica y entonces voy a querer seguir comiendo y comiendo y comiendo y comiendo porque no puedo regular esa respuesta de placer. Podríamos hablar, sí, en la manía, en el trastorno bipolar, también está como muy sensible al placer y por eso hay conductas muy desinhibidas y de búsqueda de sexo, de compras, de gastar, de buscar adrenalina por todos lados, ¿no? Son algunos ejemplos que me vienen a la mente. Entonces, pensándolo un poquito, nos damos cuenta que está presente, pues prácticamente en los diagnósticos Exacto. más comunes psiquiátricos, ¿no? O sea, esta Así es. alteración
de todos estos y todos estos se relacionan de cierta manera en cómo pues el placer ya sea disminuido, aumentado, está alterado, ¿no? Así es. Y ahora con el tema, cómo este sistema se ve afectado en las adicciones. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y los opioides lo hacen de manera indirecta. El alcohol y los opioides lo que hacen es que hay algunas neuronas, interneuronas GABA, que son reguladoras del sistema de recompensa. GABA es inhibitorio, ¿no? Entonces, lo que hace el alcohol y algo como algún opiáceo, algún opioide, lo que van a hacer es que van a inhibir a las neuronas inhibidoras GABA. Entonces, básicamente, por inhibir al inhibidor, una vez más voy a terminar estimulando, ¿no? Entonces, de manera directa o indirecta, lo que voy a hacer es que voy a estar estimulando el sistema y se viene toda esta cadena de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, va a haber una sensación de placer muy importante, alta en la dopamina, después va a empezar a ver como esta parte de regulación a la baja, a nivel prefrontal voy a empezar a inhibir, voy a empezar a tener conductas compulsivas, búsqueda, como mencionaba. Al principio va a ser buscar el placer de la sustancia y después muchas veces se va a convertir en consumir para evitar el malestar que me hace no tener la sustancia, ¿no? Va de la mano, ¿no? Pero hablando de la patología dual, que es la coexistencia de un trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad, más un trastorno por uso de sustancias, ¿no? Un TUS. Entonces, hasta el 70-75% de las personas que utilizan sustancias tienen un trastorno del estado de ánimo o de ansiedad concomitante, lo cual quiere decir que en este tipo de situaciones yo voy a buscar consumir una sustancia para que me haga sentir bien. Es porque me siento mal, estoy deprimido, no tengo esa capacidad de sentir placer, esa capacidad hedónica, entonces ahora voy a buscar una sustancia que me pueda estimular de cierta manera el sistema de recompensa y de cierta manera sentir algo de placer. Es lo que hablamos Entonces, ahorita, ¿no? De cómo está relacionado un trastorno con otro y uh-huh, relacionamos el trastorno con la adicción en tratar de, claro, en vez de solucionarlo, arreglando nuestro sistema de recompensa, lo empeoramos. con una Eh, sustancia que va a terminar, claro, al principio me va a hacer sentir bien y con el tiempo va a terminar también estropeándolo y ya no voy a tener ni uno ni el otro, ¿no? Hemos llegado al cierre de esta plática. Ha sido interesante explorar el sistema de recompensa, no solo como una red cerebral que genera placer, sino también como una estructura central para entender la motivación humana, la conducta, el aprendizaje, así como muchas de las patologías más prevalentes en psiquiatría. Para finalizar esta conversación, queremos hacerle una última pregunta. ¿Cómo en un mundo lleno de recompensas rápidas e intensas podemos proteger la función saludable de este sistema? Mucho a lo mejor que son las estrategias que podemos utilizar en general en salud mental, ¿no? La práctica del ejercicio. El ejercicio también me va a liberar endorfinas, me va a hacer sentir bien, va a permitir que esté más regulado mi sistema de recompensa, ¿no? Una alimentación adecuada, ¿no? También comer de todo, frutas, verduras, fibra, pescado, carnes, pollos, cuando sea posible, ¿no? Hacer ejercicio. La psicoterapia es demasiado importante, ¿no? O sea, en esto y para cualquier otro tema. El poder psicoterapia slash red de apoyo, amistades, familia, ¿no? El apoyo, el poder tener alguien con quien hablar, para que si en algún momento yo estoy pasando por una situación difícil en la cual no vaya, es mucho más fácil que yo pueda caer en las garras de alguna droga o de alguna de estas situaciones, ¿no? Porque eso me va a hacer sentir bien inmediatamente, entonces yo tengo que intentar buscar el bienestar más por la parte interna. El mindfulness, la meditación también son herramientas que podemos utilizar. Y otra cosa también es educar y ser abiertos con todos estos temas, ¿no? Porque el estigma justo nos ha llevado a muchas dificultades a través del tiempo, apertura hacia la salud mental. Entonces, si yo sé que estoy pasando por un momento en el cual tengo síntomas depresivos, no me siento bien, no puedo dormir, saber que puedo buscar la ayuda de algún profesional, ¿no? Que no me dé miedo, que ese estigma no me vaya a evitar, que busque una ayuda y entonces la voy a encontrar por otro lado. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Fue un placer recibir todo el conocimiento sobre este tema, que nos hiciera un espacio y definitivamente aprendimos muchísimo y fue muy enriquecedor para nosotras.